Y sean todos muy bienvenidos a un nuevo Fray Podcast a la Mente. Yo soy Luis Dalacorte y recibiendo como siempre acá el psicólogo y neuropsicólogo Christian Hamilton y el psicólogo educacional Pavel Ferrada. ¿Cómo han estado, amigos queridos? Muy bien, muy bien. Bueno, yo ya retirándome del área educacional en este momento, pasando a otra área de la psicología, siguiendo así con la infancia y adolescencia, pero bien he estado ahí, como les decía, con nuevos desafíos. Pronto ahí te vamos a preguntar cómo estaba esa nueva etapa. Perfecto. Sí, no, genial. Yo también bien, queriendo ingresar al área educacional. ¿Sí? Cubrir un puesto que se liberó. Sí, especialmente por el hecho de las vacaciones. Sí, no, porque las personas que trabajan en educación se dividen generalmente en dos, que son los docentes y que son los asistentes de la educación, que ahí caben todos los que no son docentes. ¿Sí? Estamos hablando de inspector general, bueno, algunos son cargos de confianza, entonces igual, digamos, tienen que manejarse de una forma distinta. Pero trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos y psicólogos tienen incluso muchos más privilegios peleados que los que tienen los docentes. Ah, ¿sí? Sí, de hecho son los únicos que tienen limpiamente sus vacaciones enero y febrero. Vacaciones de enero y febrero, más las vacaciones de invierno, que son 2 semanas, sí, más las vacaciones de 18, que es una semana más, prácticamente 3 meses de vacaciones. Increíble, un lujo eso, son pocas las profesiones que te dan ese beneficio. Bueno, yo por mi pega, como soy independiente y me organicé, yo creo que soy, hoy ahí se van a enterar en la casa, soy uno de los pocos que por mi organización todos los meses me tomo una semana de vacaciones. Maravilloso, el lujo, ¿no? Sí, o sea, tengo prácticamente 4 meses de vacaciones, si los pusiera todos juntos. Sí, pues, claro. ¿Sí? Pero en realidad tengo una semana libre todos los meses. Claro, pero no te toma 2 meses, enero y febrero como completo. No. Pero ¿qué encuentras mejor? ¿Es como de ir descansando de a poquito o agarrar un montón y descansar todos juntos? Y después el tiempo igual pasa todo. Lo que pasa es que eso también está dividido en con quién vives. Si tú vives solo, claro, sí, da igual. Ya. Te podéis tomar, bueno, generalmente también cuando uno viaja, sobre todo viajes largos, uno no va a viajar por menos de un mes. Sí. Claro, no, si te vas a Europa no te podéis ir por 2 semanas. Sí. Tienes que estar ahí, sobre todo si tienes familia en Europa, viajas por lo menos un mes. Sí. De hecho, tú puedes aprovechar hasta la visa de 3 meses y de ahí te tienes que volver. Ahora, si viajas en estos all inclusive, que son paquetes turísticos, ahí sí viajas por 2 semanas, 1 semana y bien. Pero si tienes familiares allá y los vas a ir a ver, solamente el cambio de horario te cuesta varios días. Sí, sobre todo cuando viajas a Europa y ahí estamos hablando de, por ejemplo, de Santiago a Madrid, son más o menos como aproximadamente 12 horas 50 a 13 horas y media viajando de un vuelo directo. Es el que se llama jet lag, algo así, ¿o no? La confusión que pasa después de cuando uno viaja. Sí. Ya. ¿Cuánto tiempo se demora uno en recuperar eso? Va a depender también del organismo. Hay personas que se recuperan considerablemente más rápido, sobre todo si eres más joven. Y si estás acostumbrado al trasnoche, te recuperas más luego. Y una persona mayor le cuesta considerablemente, hasta incluso a personas que le cuesta cerca de 2 semanas recuperarse. Ya. Yo he visto unos tips de, por ejemplo, empezar a usar el horario de donde vas antes de viajar. Entonces empezar como, ya, si voy a llegar allá y allá va a ser de mañana, me obligo a dormir, entonces, no sé, pues tomo un remedio y duermo en el vuelo, para llegar como ya acostumbrándome al horario. Claro, por ejemplo, acá en Chile actualmente son las 12:03, en Madrid son las 16 horas, o sea, las 4 de la tarde. Entonces tienes una diferencia de 4 horas. Que uno puede decir, ¿sabes qué? Igual no se siente tanto ahora. Pero acuérdate que cuando hacemos cambio de horario y ellos también hacen cambio de horario, ya no son de 4 horas, sino de 6 horas. Sí, claro. Y ahí se nota harto. Bueno, y bueno, nosotros de la última vez que estuvimos acá pasó mucho tiempo, pues. Y bueno, algunas ocasiones tratamos de juntarnos y no se logró, pero en realidad el tiempo está volando, que uno quiere hacer las cosas y voló el tiempo, pasó 1 semana, pasó 2, y en nuestro caso yo creo que pasaron como 2 meses, ¿o no? Sí. Fue increíble como... ¿A qué se debe esa...? ¿Por qué el tiempo está pasando más rápido? ¿Por qué vuela? Bueno, una de las tantas aristas de eso, el famoso multitasking en el que estamos hoy en día en esta sociedad moderna. Tantas cosas que hacer,
tan rápido también que tenemos que andar, que no nos damos ni cuenta y ya estamos a hora de acostarse, todo destruido a veces, todo cansado, y el día siguiente en la misma. Por eso es muy importante cuidar la mentecita y el cuerpecito para que no suframos tanto con ese hábito. Pero claro, pues hoy en día en esta ciudad moderna muy, muy exigente, donde uno tiene que andar corriendo justamente, cada uno de nosotros tres, el Nico, el controlador, todos con sus proyectos, y claro, no nos damos cuenta y ya van pasando los meses, volando. Porque no nos concentramos o no disfrutamos quizás a veces la actividad propiamente tal que estamos haciendo. Estamos tan concentrados en rendir, en cumplir con los objetivos que tenemos, que a veces no disfrutamos. Y esa pérdida de disfrute hace que solamente nos centremos en el logro más que en el proceso mismo. Entonces, ahí es donde se nos va distorsionando, digamos, a veces el tiempo y pasa volando y cumplimos la mitad a veces de las cosas que nos propusimos. ¿Se acuerdan cuando yo me acuerdo cuando era chico que las cosas, no sé, por un cumpleaños que yo iba que duraba 2 horas, era eterno y podía hacer muchas cosas y jugar, y los tiempos de estudio eran como que la percepción del tiempo cambia, ¿cierto? Con la edad. Entiendo lo que dice el Pavel, pero ¿a qué se debe? ¿Es algo habitual del ser humano que vaya, no sé, acostumbrándose a la vida y que pase más rápido? Es que no sé. A ver, el tiempo, si bien es cierto, y lo dice Einstein, es relativo. La relatividad del tiempo no es tanta como para poder, digamos, decir que hay una gran diferencia entre cuando éramos niños y ahora que somos adultos. Lo que sí se ha descubierto que el funcionamiento cerebral tiene ciertas características, y una de esas características es que cuando yo estoy muy atento a lo que estoy haciendo, entonces mi percepción del tiempo es distinta a cuando no estoy atento a lo que estoy haciendo. Yeah. Por ejemplo, si yo paso, y yo generalmente lo recomiendo a mis pacientes en vacaciones, cuando se toman vacaciones, yo les digo, ¿sabes qué? Trata de hacer una lista de cosas que te gustaría hacer en vacaciones y que incluya el ocio. Entendiendo que el ocio es un derecho humano, ¿sí? Mucha gente me dice, oye, ¿no sabía que el ocio está dentro de los derechos humanos? Sí, lo está. Todas las personas tienen el derecho a hacer nada por hacer nada. Pero hoy día pareciera que uno se obliga es que no es a hacer, claro, porque le cuesta a uno quedarse sin hacer nada, después pesa la conciencia si uno queda así. Es que no es solamente eso, es que la concepción judío-cristiana del castigo por estar haciendo algo que no deberías estar haciendo, como perdiendo tu tiempo, es un pecado prácticamente. Entonces no tenemos ese, entre comillas, derecho desde la perspectiva judío-cristiana. Ahora, desde la perspectiva real de la necesidad de un ser humano, el ser humano necesita tiempos de ocio. A lo largo del día, aunque sea poco, uno necesita perder el tiempo. A lo largo de la semana lo mismo. Pero ¿cuál es el punto? El punto está en que cuando la persona siente que tiene muchas cosas que hacer, el tiempo pasa considerablemente mucho más rápido, perceptivamente, no real. Claro. Porque el tiempo sigue siendo el mismo. Y cuando la persona empieza a percibir que en realidad no tiene tantas cosas que hacer y que no tiene una lista de estar haciendo cosas, siente que está perdiendo el tiempo, pero que el tiempo pasa, ¿no? Pasa. ¿Cuándo es la percepción de que el tiempo pasa rápido? Cuando hacemos muchas cosas. ¿Cuándo tenemos la percepción de que el tiempo pasa lento? Cuando en realidad no estamos haciendo tantas cosas. Así que, por ejemplo, no sé, se acabó la clase, estamos todos en clase, ya estamos todos aburridos, el profesor es fome, pero es justamente el profesor que dice que tenemos que salir a la hora que dice, y la clase ya terminó hace 10 minutos. Y estos 10 minutos antes de la última parte de la clase, me encima que ni siquiera nos deja conversar ni nada, entonces se vuelve tedioso. 10 minutos así se vuelven eternos. Pero 10 minutos en una condición de urgencia se vuelven rapidísimos. Sí. ¿Sí? Ahí me hace eco porque, claro, pues yo, no sé, del principio del año, como la Nati ha vuelto a trabajar, ha habido mucho más ajetreo en la casa, pues entonces que el desayuno, después que el almuerzo, que hay que llevar al colegio, que hay que buscarla, me estoy cuidando de uno en la casa. Entonces hay otras cosas en paralelo también que tengo que estar viendo, entonces yo creo que por ahí me acerco mucho más a la rapidez del tiempo en esas multitareas que uno hace, un multipropósito. No fijarse tanto en... O no tener la capacidad de poner el foco en una sola cosa. Claro. Exactamente, y eso es lo que también se nos va inculcando, o sea, como dice Cristian, en el mismo colegio, ese tiempo de ocio es menor, pues, o sea, esos 15 minutos de recreo, que son 2 veces en la mañana, o sea, son 30 minutos, pero con 5 horas de clase,
Entonces el pobre cerebro, claro, te están diciendo tienes que rendir, concéntrate, qué sé yo. Entonces cuando uno quiere descansar, como tú decías también, uno dice, no, tengo que hacer algo, no puedo estar, digamos, estar echado sin hacer nada. Uno se empieza a sentir mal con uno mismo, no soy productivo, y así empiezan muchos también trastornos mentales también. Trastornos ansiosos, trastornos depresivos, sobre todo, y olvidé que estaba diciendo, ¿para dónde iba? ¿Viste? Estoy en muchos lados. Pero eso, pues falta ese tiempo de ocio, validarlo más, permitirlo más, y dejemos de exigir tanto. Yo tomo lo que también dice Pavel, y tenemos un gran ejemplo del Liceo de San Nicolás. El Liceo de San Nicolás se ha vuelto, bueno, de hace harto rato ya está siendo un referente a nivel educacional, a nivel país. El Liceo de San Nicolás ha introducido varias materias que tienen que ver con el conocimiento de la neurociencia y la operación del cerebro, y por eso es que ha introducido cosas que el resto de los colegios no tienen, pero que sí le ha funcionado muy bien. Por ejemplo, lo que decía Pavel es tener a un chiquillo aproximadamente 2 bloques de 45 minutos, vale decir 90 minutos seguidos. Para los que sabemos cómo funciona el cerebro, es que el cabro va a estar atento los primeros 20 minutos, con suerte, y el resto de los 70 minutos va a ser perdido. ¿Cómo podemos aprovechar mejor eso? Entonces se ocupan algunas concepciones de la neurociencia. ¿Y eso qué es? Que, por ejemplo, vamos a determinar primero los primeros 30 minutos, por darte un ejemplo, de atención plena en la materia, y luego tenemos que hacer una pausa activa que puede ser de cualquier cosa. No sé, escuchamos música, pero todo al unísono, hacemos cualquier otra actividad. Y luego volvemos a tener 20 minutos de concentración plena, y luego un par de minutos de pausa activa, y así ocupamos los 90 minutos. Al mismo tiempo que introducimos otras cosas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que el Liceo San Nicolás, ramos obligatorios también tienes que tener artístico, vale decir música, tienes que practicar un instrumento musical. No solamente eso, no es que te puedas excusar de que no puedo estudiar inglés en este colegio. Tengo que estudiar 2 idiomas aparte de mi idioma, donde por ejemplo, tienen chino mandarín, tienen alemán, tienen francés, tienen inglés. Entonces tú tienes que tomar, además del lenguaje y comunicación, como se llama el ramo de castellano, en nuestro tiempo ahora se llama lenguaje y comunicación, tienes que tomar, además de eso, 2 idiomas más la actividad musical o la actividad artística, y todo eso hace que el cerebro genere este cambio de que está en atención de mucho más aprovecho de poder incorporar todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Pavel tiene razón, o sea, tener a un cabro ahí con solamente 10 minutos de recreo es tener los mismos resultados que tenemos nosotros. Claro, eso también se lleva al trabajo, ¿cierto? He visto muchos tips para rendir en el trabajo que también tienen que ver con eso. Un foco principal en los primeros 20, 25 minutos, después el descanso, pausa, y después vuelve a seguir en cadena, digamos, el mismo sistema. En el caso, por ejemplo, de los que hemos trabajado como psicólogos organizacionales, va a depender todo siempre del perfil del cargo. Porque si tu perfil es técnico, por ejemplo, tu única misión es cortar cierta parte del fruto, para que después se vaya al packing, o estando en el packing para que después se vaya, digamos, a la caja, etcétera, etcétera. Esa tarea sí se puede hacer durante harto tiempo. Una tarea de concentración máxima va a depender de, por ejemplo, el tipo de entrenamiento que tiene la persona. Por ejemplo, si la persona es neurocirujana y está haciendo una neurocirugía, bueno, antiguamente se hacía de forma distinta, hoy en día se ocupan equipos. Entonces, estaba este neurocirujano acá. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero durante mucho tiempo los neurocirujanos intervenían quirúrgicamente con pañales. Porque no te podías parar para poder ir al baño. En cambio, por ejemplo, lo que son los TENS, el arsenalero, el que pasa los instrumentos. A ver, para que la gente sepa, en una intervención quirúrgica normal deben haber a lo menos 3 médicos. El médico cirujano jefe, el primer ayudante y el médico anestesista. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene que tener su TENS que le esté colaborando dentro, digamos, de la labor que tienen que estar haciendo. Pero actualmente lo que se está utilizando es que se están utilizando las técnicas de equipos. Entonces sale un equipo, se deja en stand-by por muy poco tiempo e ingresa a otro equipo. Claro. ¿Por qué? Porque se está viendo de que precisamente por la jornada de los médicos es
horrorosa. Sí, o sea, un médico cuando hace turnos por 12 horas y luego muchas veces claro, y después le toca entrar a otro turno. Sí. Entonces tú dices, ¿en qué momento duerme este pobre cabro? ¿Sí? O esta pobre cabra. Y efectivamente entonces se ha estado humanizando un poco más. Pero va a depender esencialmente de cuánto es lo que la persona tiene que hacer en su labor para poder saber cuánto es el tiempo que tiene que tener su atención prestada en eso. Y lo segundo, si la atención tiene que ser de calidad o de no tanta calidad. Yeah. Por ejemplo, no es lo mismo estar haciendo una intervención de estar tratando de extraer un tumor de un cerebro, donde tú tienes que tener, digamos, una... Total. Claro, que la que estés simplemente cortándole cierta parte a una frutilla para poder empacarla. No es lo mismo. Entonces, va a depender del trabajo que se esté haciendo y del nivel de profesionalización que tiene que tener la persona que haga ese trabajo. Con respecto al Liceo de San Nicolás, ¿cierto? Sí. Uno de los primeros invitados que tuvimos fue el profesor Rodrigo Vidaurri, que es profesor de artes, creo, en el colegio de allá. Y bueno, en ese entonces, eso fue hace 2 años, ya era comentado como un liceo de excelencia, digamos, y ejemplo para otros colegios, pues. Como tú dices, se ha implementado muchas cosas novedosas y que han dado buenos resultados. ¿Por qué no se reparte ese aprendizado con otras instituciones? ¿Por qué no se sigue haciendo? Porque se prueba, se está viendo que está bien, pero no... Voy a decir algo a título personal, ¿sí? El director del liceo se la jugó. Cuando tú trabajas como director de un establecimiento que depende de, digamos, del Ministerio de Educación o depende de un DAEM, en ese entonces dependían de los DAEM, tú tienes que cumplir, para obtener, digamos, los recursos monetarios, tienes que cumplir con ciertas reglas. Dentro de esas reglas, las reglas de aprendizaje, las reglas de aula, las reglas de los alumnos en aula, etcétera, etcétera. Y tú tenías que, precisamente todos los colegios tenían que cumplir las mismas reglas para tener esencialmente ese dinero. El director del liceo se la jugó por hacer cambios, no respetando del todo algunas reglas. Por ejemplo, esto de que tuvieran necesariamente 90 minutos sin pausa, fue uno de los primeros que se lo saltó, entendiendo de que la atención no duraba 90 minutos, duraba menos. Entonces tenemos que poner entre medio algunas cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué el resto no lo hace? Porque la gran mayoría de los directores se apega a lo que le están diciendo, esencialmente. Exactamente, sí, pues eso era un buen punto el de Cristian, porque al final lo que se sabe hoy en día para la salud mental, de cierta forma, siempre va a atentar un poco contra las normas que hay, porque las normas que hay actualmente en diferentes ámbitos son muy rígidas y no están justamente tomando estos conocimientos actualizados de la neurociencia, por ejemplo, de lo que necesita el ser humano para, ya sea aprender en la escuela o para rendir bien en un trabajo, etcétera. Entonces, claro, son pocos los que se arriesgan probablemente, y uno necesita en esos momentos a los directivos, porque ellos son la cara visible, digamos, los que toman decisiones, los que pueden escuchar quizás a los trabajadores, a los usuarios, a los niños y adolescentes, qué sé yo. Entonces, claro, pues se necesitan personas que tomen esos riesgos para que puedan ser escuchados, digamos, en los escalafones más altos de los políticos que toman decisiones, qué sé yo, porque si no, justamente vamos a seguir manteniendo el sistema educacional tradicional, que justamente no logra ese desarrollo de aprendizaje deseado, que es donde sigue abundando la violencia escolar, qué sé yo, la poca seguridad para profesores, para los mismos niños, niñas, estigmatizados, los que tienen problemas de conducta, etcétera, etcétera. Pero claro, hay colegios que utilizan estos conocimientos actualizados, gracias a los directivos, como dice Cristian, y también donde se necesitan profesores, y uno ve a veces profesores también muy motivados, que lamentablemente parecieran ser los menos, que ellos también se salen de, ya tengo que hacer prueba, tengo que hacer qué sé yo, no, le voy a hacer una actividad libre y ahí yo voy a evaluar, ahí yo voy a definir los criterios, digamos, según su análisis, obviamente, pero de una manera más lúdica, más entretenida, donde los niños realmente están aprendiendo y logrando. Y claro, a veces son cuestionados, son juzgados, porque está muy desordenado el ambiente, porque cualquier cosa, pero al final está logrando lo que la educación tiene que lograr, porque es que aprendan y disfrutan al mismo tiempo. Y con un incentivo mayor igual, o sea, más gusto también para quien está recibiendo. Oye, con respecto a eso, ¿cómo ha estado? Bueno, tú saliste un poco de educación, ¿cierto? Pero igual
tiene que ser algo... Los conocimientos quedan. Sí, me imagino que sí. ¿Cómo está tu nuevo? ¿Se nos puede contar un poquito acerca de qué se trata? Bueno, yo estoy ahora, salí del área justamente educacional. Estoy trabajando en lo que son un programa del Servicio de Protección Especializada de la Infancia y Adolescencia. Ex Servicio Mejor Niñas, ex Sename, le van cambiando nombre cada año. Y es un programa nuevo, de infancia que se llama AFTPF, Acompañamiento Familiar, Territorial y Prevención Focalizada, que busca justamente interrumpir situaciones de vulneración que hayan vivido algunos niños, niñas y adolescentes, que se hayan encontrado en alguna situación de desprotección inicial o intermedia. Es el concepto como técnico. O sea, si digamos palabras más simples, niños que quizás no han vivido situaciones muy graves, igual son graves obviamente, cualquier vulneración de derecho es grave. Entonces la misión de los profesionales de este programa es acompañar a los niños, a las familias, insertarlos en las instituciones que les puedan brindar ayuda, hacer un trabajo terapéutico y aportar justamente, como te decía, en que no existan mayores vulneraciones contra ese niño, niña, adolescente. Yo de afuera ya venía conociendo, digamos, el servicio, los programas de infancia, tenía nociones, tenía colegas, o sea, uno escucha también, lee sobre cómo funciona la protección de derechos de niños y desde que está muy al debe. Ahora puedo notar que está bien al debe en mucho sentido, porque desde mi punto de vista, también opinión personal, pueden meter a todos los profesionales que quieran, hacer todos los programas que quieran, pero si no vamos a aportar al mismo tiempo, acercándonos a las comunidades y fortaleciendo la comunidad propiamente tal, donde ahí necesitamos a todas las instituciones del Estado, digamos, obviamente, los servicios de salud, o sea, un servicio de salud ad hoc, con profesionales, no con falta de médicos, donde una persona de un sector rural aislado para poder atenderse o para atender a su hijo tiene que viajar no sé cuántas horas para poder recibir una pequeña atención de salud. Como eso, por ejemplo, poco, la verdad, o trabajo a medias vamos a lograr los profesionales que estamos ahí en los programas. Porque la salud mental no es solamente, no es individual, es un factor biopsicosocial, o sea, uno tiene que abordar a todo lo que rodea a ese niño, a esa familia, y como digo, por eso tenemos que funcionar a la par las instituciones. Entonces, en un país como el nuestro, con bastante desigualdad y todas las cosas ya malas que uno sabe, se torna un poco difícil y poco efectivo también nuestro trabajo, lo cual lo hace un poco triste, pero eso no quita que hayan casos exitosos y que uno puede igual lograr aportar igual a la vida de esas familias o familias que se motiven también a surgir y afrontar sus dificultades. En eso estamos. ¿Qué cambia ahí? ¿Hay un nuevo protocolo de actuación? Porque, bueno, cambian los nombres, yo creo que un poco para limpiarse de lo que era la reputación pasada, ¿cierto? Claro. Por eso pasaron de uno al otro, pero junto con ese cambio de nombre, ¿también se cambia el protocolo? ¿Se está actuando de forma distinta? ¿Qué es lo que se ha mejorado de lo que...? De cierta forma, lo que busca en este caso mi programa particular es como aumentar justamente, como acercarse un poquito a este ámbito comunitario, como te decía, no solamente atender la necesidad de un niño y de la familia, sino también a insertarlo en las redes para que tengan mayores recursos para afrontar, o sea, gestionar ahí cualquier ayuda que les sea posible a esta familia, lo cual, como te decía, se ve interrumpida por la problemática institucional que hay en general. Como que en ese ámbito, digamos, se amplía, pero en análisis, digamos, conversando las situaciones con colegas, vemos que está manteniendo un ritmo muy similar a los programas anteriores, digamos, que habían. Mucho cambio en la práctica no se está viendo. Entonces hay que esperar porque esto es muy nuevo, esto es recién de este año está surgiendo este programa. Entonces la oferta programática del servicio está cambiando todavía, está en pañales, así que lamentablemente no se ha visto o no se ve como dicen, un buen resultado. Igual para medirlo también. Claro, sí, es verdad, así que hay que tener fe, esperanza, pero nada, yo soy sincero también en mi opinión y pesimista porque al final los recursos en salud mental, los recursos en infancia son escasos, son precarios y no parecieran importar tampoco a los políticos. Estamos muy al debe en dispositivos de salud mental a lo largo del país, en profesionales, qué sé yo, entonces estamos bien lejos todavía.
Entonces es muy triste porque estamos hablando de infancias que la sociedad a gritos dice que hay que poner a los niños primero, pero parece que es solo un discurso, ¿no? Claro. Bueno, Cristian también estuvo involucrado en ese proceso, ¿no? Sí, a mí me tocó trabajar también en infancia durante harto tiempo y me tocó también ver todos estos cambios que han pasado. Yo me acuerdo en una oportunidad, lo que pasa es que yo trabajo en infancia a veces directamente con los niños, niñas y adolescentes, como les decimos nosotros en NNA, pero más directamente con los educadores de trato directo y con las jefaturas y todo eso. Entonces me tocó en una oportunidad porque daba un poco de rabia que en ese entonces el Sename pidiera algo, tribunales pidiera algo y la institución o la organización pidiera otra cosa. ¿A qué me refiero? Tú decías, el tiempo que estoy dedicando a la parte administrativa en vez de dedicarla a trabajar con los niños, niñas y adolescentes es impresionantemente altísimo porque tengo que llenar las carpetas para tribunales. Al mismo tiempo, yo no sé por qué Sename en ese entonces, ya no existe, pero no sé por qué Sename pedía carpetas distintas a las de tribunales cuando pudo haber pedido las mismas carpetas de tribunales y se le entrega una copia y listo. Y lo mismo la organización, pero cada uno tenía sus propias carpetas y llegó un tiempo que estuvimos, sin mentirte, cerca de 2 meses sin trabajar con nadie, solamente sacándole copia a las carpetas para poder entregarlas. 2 meses trabajando solamente. Las fotocopiadoras, le llegaba a salir un mito, eran fotocopiadoras profesionales que tenía la organización y eran 1, 2, 3 las que tenía, pero habían 2 que estaban sacando copias. Y era eso donde tú decías, oye, pero ¿qué le cuesta a Sename pedir exactamente lo mismo que está pidiendo tribunales? ¿Y qué le cuesta a la organización pedir lo mismo que lo otro? Te ahorráis, o sea, estáis haciendo 3 veces un trabajo innecesariamente, porque además que las diferencias que te pedían así, que tenías que hacer todo, y en ese entonces también no ocupábamos tanto el computador, éramos más a lápiz, claro. Y justamente me tocó trabajar por mucho tiempo en una de las organizaciones a la cual ahora Pavel está trabajando, y que es una organización con harto peso a nivel mundial. Uh-huh. ¿Sí? Pero, como dice Pavel, las directrices desde arriba no están claras del todo. Y como no están claras del todo, ¿por qué? Porque aquí en Chile se hacen leyes, pero no te dicen el cómo implementar esas leyes ni de dónde van a salir los recursos para poder implementar esas leyes. Y un ejemplo de eso fue lo que conversamos hace un tiempo atrás en este mismo programa de la famosa ley TEA, donde salió la ley, pero dejaron completamente desprotegidos a los establecimientos educacionales y a los profesores de cómo aplicar esa ley en la sala de clase. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la ley te dice, esto es lo que hay que hacer. Hay que modificar los protocolos dentro de lo que tiene que ver con los colegios, el manual de higiene y seguridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en mi caso personal, como yo trabajo con muchos profesores, la gran mayoría de esos profesores me empiezan a decir, Cristian, ¿qué hago acá? Porque nos han traído varios charlistas que nos hablan del TEA, médicos psiquiatras, neurólogos, especialistas, hay una cantidad de especialistas del TEA, pero nadie nos ha dicho en lo concreto cómo tenemos que aplicar esto. Si nos piden una suerte como de contención al niño, ¿cómo lo hacemos? Lo abrazamos, pero muchos niños con TEA no se les puede abrazar porque tienen hipersensibilidad táctil. ¿Cómo los contenemos? Y eso es lo que nunca se le explicó. Entonces, lo que dice Pavel es verdad. Teníamos que sacar al Sename de aquí, porque el Sename ya estaba con muy mala fama. ¿Sí? Y se pone a Mejor Niñez y se piensa, y los que trabajamos dentro en ese entonces, pensamos esto es simplemente un cambio de nombre. Esto es simplemente un cambio de nombre. Que al poco andar, la gente se da cuenta, sí, porque los cambios profundos no se han hecho. O sea, tú sigues teniendo exactamente los mismos problemas en Valparaíso de prostitución infantil. Exactamente en los mismos centros. La gente ya sabe cuáles son los centros que tienen prostitución infantil y a pesar de que cambió de Sename a Mejor Niñez, existe el problema igual, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el punto? Que ya se estableció la ley de cambio, se empezaron los cambios, pero las personas que tienen que hacer todo el protocolo de qué vamos a cambiar y cómo lo vamos a hacer, todavía no está toda esa bajada clara del todo.
Y bueno, le comentaba a Pavel antes que llegara, igual que no solo en ese caso, pero en distintos casos de instituciones, no sé, organizaciones, fundaciones que han habido, parece que la plata está más destinada para la formación del proyecto y las divisiones entre medio que después en la ejecución misma y en el fondo de los casos, porque claro, hacen un cambio de nombre que me imagino cuesta millones de pesos porque hay un estudio detrás, y no sé, pero esa plata real no llega a los niños, no llega a la atención directa. Entonces lo mismo he escuchado de repente cuando la gente dona, no sé, pues a algunas instituciones grandes de ayuda humanitaria, ¿cierto? Tú donas, no sé, $100, pero ¿cuánto de esos $100 realmente llega a los niños de África, a los niños que tú quieres ayudar? Porque antes hay un montón de protocolos, un montón de etapas, y que esa plata se va perdiendo y al final realmente no llegan. O sea, quizás debe haber una forma un poco más directa para ayudar. Claro, en eso estamos hablando específicamente de lo que organizacionalmente conocemos con los conceptos de eficacia y eficiencia. Vale decir, llegar a la meta en el menor tiempo posible y con el menor gasto de recursos posible. ¿Sí? Eficacia y eficiencia. Pero en esto no se está midiendo de esa forma. De hecho, se ha visto, gracias a todo esto que se ha develado, que en realidad no es que Chile necesite tanta plata más. Es que Chile, o por lo menos ciertas instituciones, necesitan administrar de mejor forma ese dinero. Ese es el gran detalle. Ese es el gran detalle, esa es la gran diferencia. Por ejemplo, lo mismo que te decía, si se hubiese administrado de mejor forma lo que tiene que ver con cómo damos cuenta a Sename en su tiempo, cómo damos cuenta a Tribunal y cómo damos en cuenta a la empresa que nos contrató, imagínate la cantidad, no solamente de dinero, sino de tiempo que tú estás precisamente aprovechando en pro de los niños. Una misma carpeta que le puedes sacar copia y listo. Se reparte la tres y tienes tenés prácticamente 2/3 de tu vida, en vez de dedicarla a hacer todo este papeleo, dedicarla a trabajar con los niños. Vale decir, del 100% del trabajo, solamente un 33% dedica a lo que tiene que ver a los papeleos y el 66% factorial dedica a los niños. Pero eso es algo social, ¿no? Nosotros como organización, no sé, como país no hemos distribuido bien la pega, ¿no? O sea, hay países que son considerablemente, sobre todo los países nórdicos, son considerablemente más conscientes con respecto a la eficacia y la eficiencia. Y se ha visto que en Chile estamos más de acuerdo con el amiguismo de los compañeros políticos y cosas por el estilo. Si tú perteneces a tal partido, entonces tienes la posibilidad de que, sin ser técnico en un área, tomar una jefatura, y ese jefe es el que va a dirigir todas las acciones del resto de las personas cuando trabaja con la gente. Oye, hemos visto hasta, ¿cómo se llaman los que van a representar afuera, los embajadores, ¿no? Que ha habido casos de amiguismo, creo. Sí. Hace poquito han salido un par de casos, entonces es complicado en ese sentido. Culturalmente, yo creo, me veo también en Brasil, que yo creo que es muy parecido también. Ahora, lo loco de todo esto es que, independiente de que la gente se dé cuenta, que cada vez nos damos cuenta y hasta nos reímos de eso, seguimos eligiendo los mismos. Sí, es que sí, no sé si hay opciones. O sea, ahora con algunos alcaldes ha habido opciones, porque por nueva ley hay muchos alcaldes que ya no pueden ser reelegidos nuevamente. Pero nuevamente son los partidos políticos que se están peleando. Entonces, fíjate lo que dice la publicidad. La publicidad engañosa dice: si usted no está de acuerdo, entonces vote por la diferencia. Sí. Pero ¿quién pone la diferencia? Los mismos partidos políticos. Claro. Entonces, esto es lo que se denomina la ilusión de la elección. ¿Sí? Tú tienes dos caminos. Tú como ganado, claro, como ganado tienes dos caminos al matadero, el A o el B. Y te están pidiendo que tú elijas si quieres ir al matadero por el camino A o por el camino B. ¿Me entiendes? Las opciones tuyas. Claro. Pero no te dicen que el camino igual va al matadero. Exactamente. Vas a terminar en el matadero exactamente igual. Entonces, claro, aquí está la ilusión de la elección cuando en realidad una elección real no hay. ¿Cuál sería una elección real? Que efectivamente, no, por ejemplo, incluso hasta la nueva ley señala de que prácticamente si tú no estás en un partido político no puedes ser candidato a muchas cosas. Y que si estás en un partido político y te sales del partido político y estás en un cargo, pierdes el cargo. Por ejemplo, si yo estoy en el partido político de los pavelianos, ¿sí? Vamos. Exacto. y me quedo como senador,
por el partido político y de repente digo, no, voy a renunciar al partido, pierde tu cargo como sea. Pierdo el cargo. Sí, y el partido tiene que rellenar. Exacto. Entonces, al final, ¿y rellena por decisión de la gente? No, decisión del partido. Exacto. Pero algo que me he planteado igual como duda personal, yo me considero, no sé, una persona honesta. No sé, pues si veo a alguien que se le cayó la plata, no me la voy a querer quedar. Pues entonces, hay algunas cosas que me hacen pensar que soy una persona honesta y que mi familia, las personas que me rodean también son honestas. Pero nosotros nunca nos hemos visto en una posición distinta a de que quizás estamos en un círculo donde ya la corrupción y el arreglismo ya funcionan de esa forma. Y yo no sé cómo reaccionaría estando ahí. Y ahí yo creo que las personas cuando entran en ese mundo político quizás pueden entrar con la mejor de las intenciones, pero al llegar ahí las cosas cambian. Entonces, pero va más allá de una convicción personal. Es como me veo afectado por la gente que está a mi alrededor. Y claro, después yo me imagino que, no sé, cuando la gente ve una pila de dinero o la posibilidad de que si voy por ese lado, en el otro año voy a estar de vacaciones donde quiero, mis hijos van a estudiar en el mejor colegio, qué sé yo. Uno al final dice, ¿sabes qué? Agarro lo mío nomás y me meto en eso, no importa, pero gano lo mío. Claro, Quizás no es un poco así. Sí, yo creo que se combinan varias cosas. Uno, claro, como dices tú, ese mundo político, mundo de donde se toman las decisiones, quizás de poder, es verdad, pues un mundo quizás sucio, no sé, uno lo mira de afuera, donde si alguien llega, pareciera inevitable caer. Por eso ahí se suma también el factor de cuál fue tu enseñanza, cuál fue tu crianza, los valores justamente inculcados, la honestidad, como dice, sobre todo. Entonces, dependiendo de eso, también tú puedes llegar quizás no a hacer un cambio radical. Yo creo que nunca esa persona que llegue al mundo político va a poder hacer un cambio radical porque se lo van a impedir, a toda costa, se lo van a impedir. Entonces, claro, va a poder quizás hacer pequeñas cosas que son los mártires que uno reconoce, por ejemplo, a nivel mundial, que a veces alcanzan, digamos, hay algunos que logran sobresalir, pero salen cada 10, cada 20 años, lamentablemente. Y algunos desaparecen, claro. Algunos desaparecen. Sí, es triste, es sucio el mundo, ese mundo. Entonces, bueno, dependiendo de esas convicciones con las que uno llega, puede hacer quizá un aporte, pero claro, los casos menores. Y también hay que sumarle que justamente igual estamos desarrollando una cultura individualista egoísta, o sea, eso ya por todos lados, todos los filósofos ya algo que no paran de hablar. Donde te enseñan a pensar en ti mismo, ¿no? Pues en lo que es bien para ti solamente. O sea, eso es lo que hacen los entornos en los que nos estamos criando. Por eso hay que fortalecer justamente lo contrario, lo prosocial, ¿no? O sea, el compañerismo, el que en comunidad surjamos juntos de esto. Y así, desde abajo hacia arriba, justamente hacer al final ese cambio en la toma de decisiones. Fortalecer la comunidad. Al final el cambio no va a venir de arriba hacia abajo, sino que tiene que ir de abajo hacia arriba. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a, por ejemplo, volvamos atrás, a aceptar los nuevos paradigmas sobre educación, sobre crianza, qué sé yo, sobre salud mental, aceptarlos para que podamos interiorizarlo y aquí en nuestra pequeña comunidad ir expandiéndolo, como lo está haciendo el liceo, por ejemplo, que hablamos, en estos cambios educacionales, para que otros liceos también vayan absorbiendo y así en diferentes ámbitos. Entonces, es una combinación de cosas. Sí. Bueno, a uno le cuesta como adaptar y entender ciertos cambios generacionales, quizás, no sé, por ejemplo, en mi caso, los más jóvenes, generación de cristal, que uno de repente un poco dice, sí, son generación de cristal, pero quizás no ve el otro lado, pues entonces a uno también le cuesta adaptarse a ciertos cambios. Yo creo que es bien complejo. Sí, tú dijiste algo que es súper importante y es que el concepto define realidad. ¿Sí? El concepto en este caso de generaciones, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención que cada cierto tiempo existe alguna persona con la inteligencia suficiente como para ir poniéndole nombre a cualquier cosa. Esto, por ejemplo, de las generaciones, claro, de las generaciones y cosas por el estilo. Mientras tú hablas de esto de tu enseñanza, de tu cultura, de la honestidad y todo eso,
Y yo pensando específicamente de que el contexto define la realidad, me puse a pensar, claro, Luis es padre de 2 niñas, viene un tercero en camino, pero ¿dónde quedaría el contexto de la honestidad de Luis si alguna de las chicas se enferma? Sí. No solamente, moral, claro, y no solamente si se enferma, si justamente él sabe de que tiene que ir al hospital, a urgencia del hospital, y tiene que sacar un numerito y esperar. Si él viera que su hija, alguna de sus hijas, está súper enferma, y si él supiera que conoce un pediatra que trabaja en urgencia del hospital, ¿no lo llamaría? Sí. Tratando de saltarse la lista. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, claro, el contexto en el que nosotros nos movemos es lo que define la realidad de la honestidad que podemos tener y no. Lo cual no es ni bueno ni malo. Por favor, que la gente se quite de la cabeza de que tenemos que ser, como buena regla judío-cristiana, de siempre ser completamente morales. Es lo que tenemos que tender, pero no podemos olvidar la humanidad. Uh-huh. Y la humanidad, lo que nos hace ser, precisamente, entre comillas, débiles, en muchas ocasiones moralmente, es lo que puede, en definitiva, demostrarme hasta dónde puedo llegar, dependiendo de las características de mi contexto. Ahí hace recordar el dilema de las personas en el riel del tren, ¿se acuerdan? Sí, ese es un dilema ético. Es un dilema ético. Bueno, para la gente que no lo sabe, es que tú tienes en tu poder la capacidad, bueno, tienes un tren, un riel de un tren que tiene una salida, una pequeña salida, ¿sí? Y tú estás viendo que tienes la palanca de poder determinar por dónde de los 2 lugares del riel va a transitar el tren, ¿sí? Pero resulta que tú estás viendo que en un riel, en uno de los rieles, hay una persona que está amarrada en el riel y que obviamente si no desvías el tren va a atropellar a la persona y la va a matar. ¿Desvías el tren o no? Ahí viene una. Hay otra que te dice que tienes en un lugar o sea, tienes ahora a 6 personas amarradas. En uno de los rieles tienes a una y en la otra tienes a 5. O sea, el tren va a pasar y va a matar sí o sí a alguna persona y tú tienes que elegir. Uh-huh. Ya. Pero después te aplican otro criterio moral. Y es de que, por ejemplo, tú dices, no, entonces si tengo que elegir forzosamente y no puedo evitar no tener que elegir, entonces obviamente el mal menor me dice que tengo que elegir el que mate a una persona en vez de 5. Ya, pero si esa persona es tu familiar. Es tu familiar y así te lo empiezan, ese da para harto porque lo empiezan a complejizar cada vez más, ¿sí? Y tiene que ver con eso, con que el contexto finalmente es lo que define la realidad en la cual yo me voy a mover. Claro, distinto a hablar de honestidad acá a que si tuviéramos una mesa llena de, no sé, de plata, empresario y qué sé yo, que estuvieran ofreciendo algo. Entonces, sí tiene todo el cabimiento. Bueno, tú en tu caso sigue también con tribunales, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cómo ha sido tu trabajo ahí? ¿Hay algo interesante? ¿Algún caso bueno? No, lo que sí, en una ocasión por este caso del el director máximo de la PDI, me hicieron una entrevista en un lado y antes que pasara lo de la prisión preventiva me preguntaron qué es lo que pensaba. Y yo ahí expliqué lo que tiene que ver con la teoría del caso. La teoría del caso es lo que mueve todo lo que tiene que ver en el derecho, que es el hecho, el derecho y la prueba. Pero la pregunta era acerca de prisión preventiva. Si iba a quedar en prisión preventiva o no. ¿Por qué? Porque todo el mundo se extrañó de que, siendo el director de la PDI, inmediatamente dijera soy culpable. Ya. Soy culpable. No lo negó, para nada. ¿Sí? Sí, pero las pruebas también estaban muy... Es que es el punto. Porque no solamente por la prueba, sino porque dentro de lo que es la teoría del caso, el hecho del derecho y la prueba, tú tienes atenuantes y agravantes. Yeah. Las atenuantes te ayudan a bajar considerablemente más la pena, lo que se te va a pedir que pagues. Y las agravantes te ayudan a aumentar la pena. Y se sabe que una de las atenuantes es, por ejemplo, conducta intachable anterior. Entonces, él tacha. ¿Tengo conducta intachable anterior? Sí la tengo. Nunca haya pasado por un proceso. Segundo, colaboración sustancial con la investigación. También tercero, declaración de culpabilidad para poder asistir a un abreviado. Uh-huh. Finalmente, lo que tiene que ver con la entrega de toda la información que sea necesaria. ¿Sí? Ya. Y él entregó todo. O sea, hizo todo para cuando tú tienes esas 3 condiciones
Y el delito no es un crimen propiamente tal, tienes altas probabilidades de pasar, digamos, lo que es el periodo de investigación en arresto domiciliario total o arresto domiciliario nocturno, o etcétera, etcétera. Cualquier pena sustitutiva de aquella alternativa que son de la prisión. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que él hizo todos los movimientos estratégicos para poder pasar la pena, digamos, en el medio libre, vale decir, arresto domiciliario total. Pero no se contó, y yo te digo, porque muchos caímos en la trampa, no caímos en la trampa, en realidad no caímos en que la jueza iba a ser tan hábil de señalar que sí, efectivamente él cumplía todos los requisitos para pasar la pena, porque esto es como un juego de ajedrez, tú te mueves y el otro mueve, ¿sí? Entonces la ley estipula que si están todas estas cosas, tú tienes la opción de optar a una pena sustitutiva que no sea las privativas de libertad. Pero la jueza fue capaz de ver algo que el resto no vio. Y es de que el cargo que tenía él hace la diferencia del resto de los seres humanos. Para una persona común y corriente como tú, como yo, como Pavel, etcétera, etcétera, efectivamente el hecho de haber cometido algún tipo de delito y que no sea crimen, digamos, y que sea por primera vez que lo hacemos, primera vez que pasamos, que aceptamos la responsabilidad, etcétera, etcétera, nos permite precisamente pasar, mientras dure la investigación, digamos, en arresto domiciliario total, etcétera, etcétera. Pero él ostentaba un cargo de suma, digamos, importancia, donde el cargo que él tiene hace de que toda la información que él maneje sea trascendental. Y esa diferencia es lo que lo vuelve peligroso. Porque además tú tienes que presentar 2 documentos para que la gente sepa, ¿sí? Cuando tú te presentas bajo estas características, tienes que presentar un documento de un trabajador social que diga que tú tienes arraigo. No sé si la gente se acuerda, por ejemplo, del caso de Katy Barriga. Ya. En el caso de Katy Barriga, se presentó todas estas características, exactamente las mismas, pero el cargo no era tan esencial como el de la PDI. Por eso Katy Barriga está en su domicilio y el de la PDI no está. Y además porque en el caso de Katy Barriga se presentan 2 documentos. Uno, donde se dice, y la jueza tiene claro que tiene arraigo social. O sea, tiene marido, tiene hijos, tiene una casa, tiene un trabajo, tiene arraigo social. ¿Sí? Mi socio había quedado despedido. Sí. Ya. Lo segundo es presentar un documento que es nuestro, que es psicológico, que se señala de que la persona no es un peligro para la sociedad. Yeah. Y para ser bien sincero, la Katy, ya sin ese poder, no es un peligro para nadie, excepto para el marido. No lo estoy diciendo bien, a lo mejor me van a censurar. Bueno. Para ella misma. Pero el jefe de la PDI sí tiene mucha información. Claro. Mucha información que puede hacer que mucha gente quiera bajarlo o que él de alguna forma pueda dejar la crema. Claro. Entonces lo vuelve un peligro para la sociedad. O seguir interviniendo en el caso también. Claro, pero ya no tiene tanto, porque acuérdate que quien hace gran parte de esa investigación es la misma PDI. O sea, la misma PDI tuvo la suficiente valor como para poder saltarse a su jefe y hacer la investigación con él mismo. Pero no fue Carabineros o sea, parte de claro. Que Carabineros después va a hacer como los protocolos. Exacto, ¿no? exacto. ¿Sí? Pero la investigación profunda fue desde adentro, lo cual habla muy bien de la PDI. Y no, porque había escuchado que los periodistas eso de Cyper, ¿o no? También estaban involucrados. Sí. Pero parte de la misma policía. Entonces. Lo que pasa es que Cyper lo que hace es publicar una investigación que ya venía. Entonces la pregunta ahora que te puedes hacer es, ¿y cómo fue posible que los periodistas de Cyper supieran la investigación si se supone que la investigación es ultra reservada? Pero pasa algo también que a veces yo creo que investigan tan mal las cosas. Hace poquito vi el documental, que es como, no es documental, es una serie chiquitita de un caso que pasó creo que fue en Puerto Vara, Frutillar, ¿se acuerdan de una señora que había desaparecido y después termina siendo encontrada dentro de la misma casa? Sí, sí. Claro, entonces, como ese han habido muchos otros casos de que la investigación realmente es como débil. Deficiente, claro. Y uno ve de repente, no sé, periodistas o gente que está involucrada en ese medio, que son muy perspicaces y van detrás de la fuente y quizás tienen mucho mejores resultados que los que están ahí mismo. En algunas ocasiones sí, pero por ejemplo tenemos el caso de Tomás, acá en la región del Biobío. El niñito chiquitito. Un caso muy complejo que
que todavía al no tener todas las características claras, no se puede decir ni siquiera, bueno, independiente de que algunos dicen, no, pues sí, ya se declaró de que no había sido un homicidio, sino que había sido, o a lo mejor un homicidio no intencional, cuando el tío abuelo lo deja abandonado, etcétera, etcétera. Pero no se aclaran las primeras perspectivas que había dicho el primer fiscal. Y que yo creo que cometió muchos errores el primer fiscal, por eso también lo sacaron. Yo no sé por qué lo mantienen todavía en la fiscalía, ¿sí? Lo digo a título personal, Cristian Hamilton Salazar Hermosilla. Porque se quiso condenar al tío abuelo utilizando el test de la persona bajo la lluvia. ¿En serio? ¿Le hicieron ese...? Le hicieron el test de la persona bajo la lluvia. ¿Y lo usaron como criterio para...? En su contra, dentro de la investigación. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que él deja entrever de que hubo violación. En las primeras declaraciones él deja entrever de que hubo violación. Pero después dicen que no la hubo. Después quedan dudas si al niño se le encontró con la ropa fuera, o sea, se había sacado la ropa o no. Ajá. Entonces hay muchas cosas que están ocultas dentro de la investigación y que obviamente es reservada, todavía no es algo que se pueda, digamos, esclarecer. Pero hay problemas en que, en este caso, investigaciones de Carabineros de Chile, investigaciones de la PDI, han variado, han cambiado. Y ahí el problema, fíjate que independiente de todo, el periodismo no ha podido aclarar absolutamente nada. De hecho, nadie tiene claro qué pasó. Como en el caso, por ejemplo, el que tú dices, me parece mucho que era la señora Hegel o algo así el apellido, que se le encuentra en el entretecho, y que de ahí hay un poco más de claridad dentro de alguna parte de la investigación, porque tú dices, claro, pues el PDI entonces no hizo bien su labor de investigar bien, porque no se metieron en el entretecho a ver si estaba la señora ahí, en primera instancia. Uh-huh. Pero después entonces, ¿estaba la señora ahí o no estaba ahí cuando la terminan encontrando? Y genera más dudas que nada. Pero en estos otros casos, nace específicamente de que la PDI estaba buscando algo que se hizo una declaración de servicios puestos internos en relación a la importancia que tenía el abogado Hermosilla dentro de, como por ejemplo, saltarse algunos pagos dentro de la Tesorería General de la República. Cuando se le pide la investigación a Hermosilla, se le saca el celular y ahí, por casualidad, se encuentra esta comunicación con el director de la PDI. Por casualidad. Y de ahí empieza la PDI en secreto a hacer esa investigación aparte. Uh-huh. Por eso yo te digo que es una gran investigación de la misma PDI. Uh-huh. Porque es difícil investigar a tus propios jefes, más sabiendo que justamente el jefe anterior había salido también con un problema y actualmente está en el centro de cumplimiento penitenciario. Oye, pero ¿qué ha pasado a las instituciones que no hay ninguna ya que salva? Antes, no sé, pues Carabineros tenían igual un respeto, no sé, pues yo lo veía así por lo menos. También tuvo el ejército, también tuvo, ¿cierto? Ahora la PDI. Hace poquito también salió que la Fiscalía de Los Ángeles fue allanada por también por haber entregado informaciones, por algunos lazos también medio sospechosos. Y la Fiscalía de Ñuble es justamente la que se está haciendo cargo de esa investigación. Fue hace como un mes atrás más o menos esa noticia. Entonces, claro, pues, ¿qué nos queda? ¿En quién confiamos? Sí, pues, en la pregunta. Nosotros. Complicado, ¿no? Complicado el tema. Entonces, y lo otro que estamos viendo también nosotros es que está ingresando, bueno, lo que hemos dicho varias veces, nosotros tenemos una reforma procesal penal. A ver, para que la gente entienda, en cada una de las sedes, son 4 sedes las más conocidas, que es penal, civil, familia y laboral. En cada una de esas sedes hay leyes que legislan, pero hay otras leyes que son paralelas, que es el procesal, que dice el cómo se va a hacer aplicada esa ley. Dentro de esa, por ejemplo, en la penal está la ley que se pena. Ya, se pena el robo. Uh-huh. Ya, pero la pregunta es ¿cómo? Y ahí entra la procesal, donde te dice a través de un juicio, donde hay un juez de garantía, donde ve la cuantía del robo, y según la cuantía del robo, por si la persona se robó un chicle, un miti-miti, no es lo mismo que la persona se haya robado 100 cabezas de ganado, ¿sí? Entonces, ese procesal ya quedamos cortos. Uh-huh. Y es relativamente nueva. Se supone que era una de las leyes relativamente nuevas que tenemos a nivel nacional, pero ya quedamos cortos. ¿Y cómo quedamos cortos? Y esto nuevamente a título personal. Es porque el tipo de delito que tenemos ahora en Chile no era el mismo tipo de delito que había cuando se hizo esa ley. El ingreso de muchos delitos de alta connotación social, como los que estamos teniendo, por el ingreso de delincuentes colombianos, delincuentes venezolanos, sobre todo, al territorio nacional, donde la delincuencia se ha
ha cambiado, ha mutado, efectivamente ahora ya no podemos. ¿Por qué? Porque la ley te dice, si tú identificas a la persona con su domicilio, lo puedes ir a notificar y con eso ya queda declarado que empieza todo el proceso. Pero si la persona no justifica su domicilio, que es lo que hacían muchos papitos corazón, que se cambiaban de casa para no pagar la pensión, y solamente el hecho de cambiarse de casa y no poder ser notificado, entonces no pagaban. ¿Sí? Pero fíjate que la gran mayoría de las personas no sabemos quiénes están ingresando por las fronteras y tampoco sabemos dónde están viviendo, ni quiénes son. Entonces hemos visto que muchos delincuentes, que son profesionales, vinieron, hicieron su pega y salieron. Pero hay otros que se están quedando. Y esos que se están quedando le están enseñando a los delincuentes chilenos la forma distinta de delinquir. Otro tipo de... que no había. Claro, y de ahí sale, por ejemplo, el abogado no me acuerdo cómo se llama en Santiago, donde efectivamente hay chilenos que están practicando un tipo de delincuencia que se hace en México, que fueron estos cabros que mataron a una pareja, la asaron, con sal, con todo, los descuartizaron, los asaron y repartieron carne en los vecinos del lugar donde vivía esa persona. Esas personas eran una pareja. Sí, el Aldo Duque. El Aldo Duque. Y donde Aldo dice algo que nosotros sabemos, y es de que ellos se están entrenando. No están haciendo eso porque en realidad hayan tenido que determinar que esa familia había que eliminarla. No, están practicando con una familia, luego practican con otra, y así lo están haciendo los delincuentes ahora. Están practicando. Los delincuentes chilenos a cómo hacer el delito al estilo como lo están haciendo en Centroamérica, en Venezuela, en Colombia. Y eso nosotros no lo teníamos contemplado. Sí, es mucho más cruel. Yo que he visto algunas cosas en Brasil, la crueldad criminal es muchísimo mayor a lo que había acá, o por lo menos lo que uno veía acá de forma más esporádica, porque también me acuerdo una vez, no sé, alguien que mató al marido, lo picó y lo cocinó, pero claro, son cosas esporádicas, no tiene que ver con el crimen en sí como organización o como... Pero sí ahora se está llegando más arriba de lo que habíamos llegado, y cuando fue precisamente redactada esta reforma procesal penal, no existía nada de esto. Entonces, por eso es que la gente alega actualmente, y con justa razón, de que las garantías son más para las personas que cometen delitos, faltas o crímenes, y no para la gente normal. Sí, y es verdad, porque cuando se legisló eso, era otra la historia de Chile. Hoy día la historia de Chile amerita una nueva reforma procesal penal, y donde también amerita unos jueces de garantía considerablemente más con mejor poder. Porque la gran mayoría de las personas le echan la culpa a los jueces de que se está dejando los crímenes, digamos, sueltos, los criminales sueltos, pero no se dice que los senadores y diputados, que son los que hacen esas leyes, las hicieron tan mal que permiten esos vacíos. Las leyes deberían ser súper claras y no permitir esos vacíos. ¿Sí? Cosa de que el juez tenga claro lo que tiene que juzgar, y al momento que no lo haga bien, inmediatamente venga a la Corte de Apelación y le diga: a ver, caballero, usted no lo hizo bien, porque no se rigió por la ley. Así de simple. Pero como la ley está tan mal hecha, porque nuestros senadores y diputados están dedicados a salir más en la televisión, a sacar votos, etcétera, etcétera, y no hacer una buena ley que no permita interpretaciones tan amplias, entonces tenemos los problemas de que estamos acusando a los jueces de que están cometiendo la embarrada. Los jueces no pueden hacer más de lo que... no pueden juzgar lo que no está en el derecho. Claro. Entonces, la culpa principalmente la tenemos nosotros. Que elegimos a esos senadores y diputados. Muy bien. Así es la cosa, parece. Bueno saber ahí qué se está moviendo en tu ámbito forense. Tribunal forense. Bueno, por mi parte, como dijiste, estamos embarazados en la casa. Vamos para el tercer hijo, que una sorpresa para nosotros. Y bueno, algo quería entrar en un detalle cortito antes de terminar. Ese mismo tema, pues bueno, yo ya he vivido esa etapa de embarazo, digamos, de esperar un hijo nuevo, pero que hay personas que están viviendo por primera vez también, pues. Y ahí hay algo que iba a tocar en el tema, pero creo que no nos va a alcanzar, que hemos hablado acá también, de que hay algunas cosas que te afectan psicológicamente que son de origen genético, ¿cierto? Y otros medioambientales. En el caso del embarazo, ¿qué es lo que afecta ahí en los cambios de humor, en el cambio general que tiene el proceso de embarazo? ¿Qué es lo que afecta realmente ahí? ¿Por qué hay un cambio? ¿Cómo lidiar con eso también?
cómo la familia tiene que intervenir o cómo no. El proceso de los hijos, cuando también reciben que la noticia va a tener una... En mi caso, que yo creo que es un buen caso, mi hijo recibieron bien, mi hija recibieron súper bien, están súper contentas. La Nati no ha tenido tantos cambios, o sea, como cambios para mal. Entonces, nosotros llevamos bien, pero yo sí sé que hay parejas que no lo llevan tan bien. Que ese cambio cuando viene un bebé cambia mucho en el entorno familiar. Entonces, creo que ustedes han tenido quizás acercamientos con algunos pacientes, ¿cierto? O con conocidos. ¿Qué podríamos decir a la gente con respecto a eso? Bueno, le paso la pelota a Pavel, pero empiezo con la respuesta típica del psicólogo. Depende. Sí, mira, yo siempre sugiero, y en todo ámbito, no solamente en este tema del embarazo, cualquier demostración, expresión emocional de una persona, uno tiene que validarla por sobre todas las cosas. Validarla me refiero a que si tu pareja está teniendo, no sé, estos cambios de humores que tú mencionas, la ves más rabiosa, más rabioso, lo ves más deprimido, deprimida, qué sé yo, uno obviamente como persona cercana, pareja, familiar, qué sé yo, o un amigo, respirar profundo y validar su sentir, pues, en primer lugar. Es algo que están haciendo, la emoción es una reacción innata, natural, entonces la otra persona está expresando algo y nosotros tendemos, sobre todo a las sensaciones desagradables, como la pena, la rabia, qué sé yo, uno tiende a invalidarla, a cerrarle la puerta. No, aquí no te pongáis así, no, etcétera. Entonces lo primero es que uno tiene, como te digo, buscar los recursos, las herramientas para poder tomar ese aire profundo y permitir, y escuchar, y que se desahogue. Y si quiere llorar todo el día, que llore todo el día. Y si anda más enojado, que ande enojado todo el día. No ponerle expectativas, no ponerle, digamos, no darle tantas recomendaciones, no, dejar que fluya. Uno pone el límite, obviamente, cuando estamos transgrediéndonos, qué sé yo, cuando ya estamos tirándonos cosas por la cabeza, qué sé yo, pero si no es el caso, permitir en primer lugar, pues, o sea, como te decía, a un hijo que está teniendo una pateleta, a una pareja que anda de más mal humor porque la está pasando mal en la pega, porque está, como digo, los embarazos y hartos cambios de humor, etcétera, cualquier sea la razón. Validar ese sentir, demostrar ahí, no hacer lo que yo creo que te va a ayudar, sino escuchar qué es lo que necesitan, qué te puedo ayudar yo. O sea, ¿qué necesitas de mí? No me digas nada. Bueno, no te digo nada. No, en realidad sí necesito que me digas algo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Uno dirá, oye, puta, me tienes para el deseo. Es lo que necesita, por eso tolerancia, respirar, no es malo. Por eso uno no tiene que irse en la defensiva de, oye, como digo, me tienes para el deseo, no sé. Ahí uno va jugando. Uno por eso también necesita sus propios espacios también en esos casos, porque tolerar este tipo de reacciones también obviamente es un desgaste emocional. Entonces por eso uno también necesita su espacio de distensión, de qué sé yo, que me permita estar para la otra persona. O sea, los psicólogos necesitamos sí o sí tener ese espacio porque recibimos mucha descarga afectiva. Pero tampoco estamos ahí dentro a veces de los conflictos mismos de los pacientes. O sea, cuando él está teniendo un arrebato, nosotros no somos los que lo estamos recibiendo a veces. Entonces, hay harto valor para las personas que sí están ahí cercanas. Pero por eso el primer paso es permitir, validar, dejar, no tomarse personal las quizás malas reacciones que a veces puede tener las otras personas con uno. Me subió quizás un poco el tono de voz, no sé qué, etcétera. En el momento frío lo conversaremos y trataremos de buscar el acuerdo, la solución, pero en los momentos mismos de cambio, de tanto movimiento, permitir, validar, o sea, dejar que se exprese. Estar para la otra persona, por el final, permitir el sufrimiento. No hay que apagar el sufrimiento, es natural, es humano el sufrimiento, y nosotros tendemos a reprimirlo, y eso solamente genera que aumente el malestar y que creemos un círculo mucho más tóxico. Entonces eso por una parte. ¿Por qué percibimos las cosas muchas veces de forma tan distinta? No sé, a nosotros nos hablan lo mismo, oye, tu dibujo es feo. Pero a mí puede no importarme, a ti te importa más o menos, y el Pavel se da vueltas. Porque pasó a mi hija ahora, un compañerito le dijo, tu dibujo está feo. Oye, se quedó con eso 3 días. Antes de ir a dormir me dijo, oye, y me dijo con nombre y apellido, él no sé cuánto, me dijo que mi dibujo está feo. Pero en una vida adulta, digamos, incluso, ¿por qué las personas toman tan distintas según su vivencia, según la forma en que tú lograste vivir, según la forma en que a ti te criaron? O
sea, no existe nada que tú no hagas en tu vida que no hayas aprendido antes. ¿Sí? Puedes ir matizando, puedes ir mezclando, pero, por ejemplo, no sé si lo habré contado también acá en otro programa, pero hace tiempo atrás yo vi una de estas historias Reels que hay de repente publicados en Facebook, donde salía un argentino hablando de que se había sorprendido con una sobrina. Y es porque él se puso un aro y llegó y le pregunta a la sobrina, ¿no notas nada extraño en mí? No, miento. La sobrina le dice, ¿tienes algo distinto? Y él le dice, sí, me puse un aro. Y la sobrina dice, y se va. Y él le dice, pero espérate un poco, ¿cómo me queda? No me gusta, le dice la sobrina y se va. Y después dice, oye, espérate, no te podís llegar a ir y dejarme así, po. Y la niña le dice, a ver, espérate. Yo no te di mi opinión hasta que tú me la preguntaste. Si tú me preguntas mi opinión, tienes que aprender a aceptarla. Entonces el gallo se sorprendió y dijo, oye, ¿de dónde sacaste eso? No, es que en el colegio nos están enseñando gestión emocional. ¿A qué voy? A que efectivamente una de las cosas que hay que aprender dentro de la gestión emocional, y esto lo hablé también en otra parte, es que no podemos, mucha gente, sobre todo gente mayor, piensa que el dar un consejo gratuito es bueno. ¿Sí? Y yo estoy por la línea de que si no te pidió el consejo, no me lo des. No te lo pidió. Tan simple como eso. Y eso tiene que ver con la posibilidad de tener una buena gestión emocional. Entonces, ¿en qué va? En que si una persona no aprende a manejar sus emociones de buena forma, y es esperable que un niño chico menor de... Bueno, un niño generalmente no lo hace, un adolescente tampoco. Ni los adultos. Ni los adultos, a veces lo estoy pensando precisamente para ver. Es de que efectivamente nos cuesta la gestión emocional, pero una vez que aprenden la gestión emocional, por ejemplo, la opinión de tu dibujo está feo, no les va a afectar de la misma forma que una persona no tiene una regulación de su gestión emocional. ¿Sí? Esencialmente es eso. Y nuevamente, volvemos en la infancia, más sienten, más reaccionan emocionalmente, entonces que esté, como dices tú, 3 días con eso, es totalmente esperable. Sí. Entonces hay que, obviamente, validarle ese sentimiento, reforzarle, obviamente, lo positivo, obviamente, que a ella le tiene que gustar, destacar lo que ella ve. Pero claro, a esa edad uno los niños sufren con las cosas. A veces yo que trabajaba en el jardín con los chiquititos de 4 o 5 años, era muy divertido. Yo aprendía mucho de ellos porque un niño estaba mirando al otro y el otro niño, profesora, me está mirando. Le afecta mucho cualquier cosa, deja de mirarme. Entonces, ahí uno, claro, acompaña, permite ese sentimiento, acompaña obviamente, y lo ayuda a gestionar justamente esa emoción. No a que deje de sentirla, pero si no te está haciendo nada, solo te está mirando. Ya ahí uno va, como te digo, acompañando ese malestar. ¿Me entiendes? No es solo apagar, no te sientas así. No, ya está bien que te sientas así, y uno trata de demostrar, evidenciar justamente que tú puedes manifestar tu malestar, pero también que la reacción del otro no está, no darle poder a esa reacción del otro en tu sentir, ¿me entiendes? En ese momento en la infancia, claro, se permite, se valida, pero al mismo tiempo se destaca lo contrario, o sea, más potenciar su propio pensamiento, su propia acción, sentir. Pero es un proceso obviamente largo por la infancia. Bueno, yo tenía varios temas más, pero creo que van a quedar para otro capítulo, pero no quería irme antes sin algo que está relacionado también y algo que yo vivo de cerca, como tengo una de 4 y una de 2 años, que es con respecto a la personalidad, que es algo increíble que al parecer que nacen con una... Entonces mi hija más chica es más enojona, y de chiquitita era más enojona, pues, y te mira de forma distinta, y de su personalidad muy distinta a la más grande, siendo que fueron creadas en un mismo ámbito, contexto, de la misma forma, claro, con algunas cosas que puedan tener de distinto una de otra, pero en lo general pues son creadas como parejitas. ¿Por qué son tan distintas? ¿De dónde viene la personalidad de la persona? ¿Sale como se forma en la guata? A veces no necesariamente cuando, claro, la familia, muchos padres también me dicen que atienden niños que, por la misma crianza, digamos, en términos generales,
Ahora hay que pensar en los primeros años de vida de esa hija. ¿Cómo estaban ustedes como familia criando? ¿Qué pasaba alrededor suyo? ¿Qué nivel de estrés tenían en ese momento? ¿Qué motivaciones tenían? ¿Cómo era su estado anímico? Qué sé yo, esos no son los mismos que cuando les tocó criar a la otra niña. Sola. Exactamente, entonces a esos niños les tocó recibir distintas respuestas de sus padres, de distintas reacciones, que uno, claro, ve de manera general y de afuera, ve que fue casi lo mismo, pero los niños no. Los niños perciben movimientos muy, o sea, hasta en segundos, fracciones de milésimas, pueden ellos captar las reacciones emocionales, sobre todo del otro. Está enojado, está triste, no, esto no le gusta. Entonces los niños igual se van moviendo en base a eso, van reaccionando según lo que van recibiendo. Y entonces aunque sean criados a veces gemelos incluso, pueden ser muy distintos también. Está el componente genético, obviamente, una predisposición genética, pero que igual se va moldeando por el entorno. Al final igual ellos, quizás los niños van a estar con diferentes compañeros, con diferentes profesores, que también van a tener diferentes reacciones. Entonces le vamos sumando cosas distintas en cada día. Entonces al final pueden llegar a ser totalmente distintos. Es parte de la formación, sí. Entonces me gustó la explicación de Pavel. Gracias. Porque es la explicación verdadera. Sí. Aquí hay dos explicaciones. Una te la iba a lanzar antes que contestara Pavel. Gracias, Nico. Y es la explicación no científica. ¿Sí? La explicación no científica, yo te hubiese dicho, esto es muy simple. A lo mejor tu señora comió más zapallo en un embarazo que en otro. O que la casa de Ofiuco, al momento de ir pasando el sol por los astros, hizo de que tuviera esta estructura de personalidad. ¿Por qué? Porque eso me obliga mucho menos a buscar a estudiar considerablemente más lo científico, lo que acaba de decir Pavel, lo que es real, porque me quedo simplemente con la idea de que es la luna. ¿Sí? O sea, no, que justo ella, en uno de los embarazos, a lo mejor sin darse cuenta, había luna llena, salió con la mano derecha sobre la parte derecha de su estómago dentro del embarazo, sobre el vientre, y eso hizo de que la luna no pudiese penetrar. No. Aquí existen dos explicaciones generalmente que se dan. Una que es re simple, que es la que te permite no investigar más allá y te conformáis fácilmente. Y la otra es que sí, efectivamente, te dice tú como padre deberías introducirte más en el tema real de la crianza, que es lo que acaba de decir Pavel. Que eso sí tiene razón. O sea, independiente de que sean mellizas, que en el caso de tus hijas no lo son, pueden tener experiencias que pueden durar muy poco, y esa diferencia de experiencia es lo que hace la diferencia de característica de personalidad. ¿Sí? Que es lo real. ¿Sí? Lo que iba a lanzar yo así de broma no es real. No, y sí, hay que entender la complejidad del ser humano. Por complejidad me refiero a que todos somos únicos e irrepetibles justamente por esta combinación de factores que hemos hablado: predisposición genética, las interacciones que recibimos del entorno, y por lo mismo no podemos caer en etiquetar o en esperar comportamientos similares, ya sea en mi grupo de hijos, en mi grupo de estudiantes, en mi grupo de qué sé yo. No podemos pedir a todos, digamos, una similitud. Tendemos como seres humanos a crear normas, o sea, una normativa: esto es lo normal, esto es lo esperado, y eso hace que los que se salgan un poco o se salgan mucho terminen siendo estigmatizados, etiquetados, juzgados, qué sé yo, todo lo que queramos. Pero y eso nos impide justamente ver al ser humano en su complejidad, justamente en su forma única de ser. Entonces, ahí donde también a nivel profesional, psicólogos, psiquiatras, etcétera, caemos en el tema de los trastornos mentales, justamente con este librito que nos dice, con todos estos síntomas, tú tienes esto, pero falta mirar su historia vital, su trayectoria de vida, en los momentos precisos que a esta persona le afecta o resaltan esos síntomas, qué sé yo, que van a ser distintos a otra persona con este mismo trastorno y qué sé yo. Entonces, claro, la complejidad del ser humano es única. Cada uno un mundo. Oye, ¿te hiciste un tatuaje? Me hice un pequeño tatuaje, sí, para la gente, sí. Esto es la letra, el logo de psicología, pero más que eso yo quise retratar la letra del alfabeto griego, la letra, sí, esta, ahí, para que lo vea la gente, pequeñito, en mi brazo, delgado. ¿Esa no la tenía la última vez que viniste?
No, me lo hice. ¿Te quedó gustando? Hace meses atrás. Sí, no, bonito. Iré por más. Pero lo que quise... Para escribir la palabra completa. pero lo que quise retratar, porque el origen de la palabra psicología es bonito, me agrada. Una letra del alfabeto griego, la letra Psi, PSI, que en sus inicios representaba una mariposa, por ejemplo. Decían que una mariposa, el tronco y las alas, porque era una mariposa saliendo del cuerpo del ser humano cuando éste fallecía, era su alma, digamos, la que iba saliendo. Después pasó a ser soplo del alma, qué sé yo, alma, y empezó a transmutar en diferentes conceptos. Y eso es lo que me gusta a mí, lo que para mí es un enigma y siempre lo va a ser, el ser humano al final. El ser humano, cómo funcionamos, nuestra alma, qué sé yo, eso para mí es algo que, de hecho, por eso me motivó a estudiar psicología también, entender el comportamiento humano y todas las desgracias que vivimos. Cristian, ¿no todavía? ¿Tatuaje? No, pero respeto a Pavel, independientemente de que esté tatuado. El Nico ahí. El Nico también. El primer tatuaje de mi papá se lo hizo a los 50. El primer tatuaje a los 50. Hijo del... Grandota. Mira, maravilloso. Hijo del Pavel no piensa todavía, ¿no? Todavía no, por la inestabilidad que todavía persiste en mi familia, en mi relación de pareja, inestabilidad económica principalmente. Pero no, están los planes, sin duda, están los planes. Me interesa mucho tener un retoño, una retoña. Adoptar me gustaría también. Bonito, así que ahí estamos. Podemos compartir experiencias. Exactamente. Oye, darle las gracias nuevamente. Una lástima que demoró tanto juntarnos, porque para mí es un agrado pasar acá ese ratito con ustedes, pero poder verlo más pronto que la última vez. Voy a hacer el intento para que así lo sea. Y bueno, ¿alguna consideración final? Bueno, antes dar las gracias también, a toda la gente que nos ve siempre, los que piden también esos capítulos que hacemos. Muchas gracias porque nos sigan acompañando. Gracias por ver todos nuestros videos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Ahora somos @canal del Fray. En todos los perfiles, @canal del Fray. Síganos, coméntenos, envíe ese capítulo a otras personas que ustedes crean que pueda servir. Y no dejen de vernos porque... Eso es bueno para nosotros. Sí. Bueno. ¿Quieres mandar un saludito o algo, no? ¿Todo bien? Agradecer justamente a la gente interesada en la salud mental, en la psicología, en estos debates tan interesantes. Comenten lo que les gustaría tratar aquí, que tratemos de analizar. Nosotros no somos dueños de la verdad. Hablamos desde nuestras experiencias y así se construye, pues así construimos, digamos, un lenguaje común, construimos como una motivación en común, a veces nos inspiramos, qué sé yo. Yo la paso muy bien cuando vengo acá, le agradezco mucho a los chiquillos, a todos aquí. Y eso, pues, y tratemos de no votar a los mismos. Están sacando fotocopias los malos, parece. Sí. No, yo también quiero enviar un cariñoso saludo a todas las personas que nos ven y sobre todo a ustedes que hacen el trabajo. Gracias. Ahí al Nico, que tuvo que venir un día de feriado donde él podía haber estado en la playa, pero no lo hicimos venir para acá, ni siquiera le traemos. No, sí, Pavel le trajo alfajores. Sí, para todos. Bueno, muchas gracias nuevamente y espero verlo muy pronto de nuevo. Nos vemos. Chao.